otra persona que lo recibe al final lo quiere o lo adquiere para el goce, para el disfrute. Creo mucho en eso. Y con esa premisa yo entonces ya empecé a explorar cómo, por ejemplo, la gente se conectaba por mucho más tiempo con la ropa para que no fuera tan rápido el momento de uso. Y empecé a promover unos trueques y a darme cuenta que había personas que por una tendencia más ambientalista, por las preocupaciones por el planeta, llegaban allí, pero había otros que llegaban por el interés por la moda o por la ropa, por el vestuario, incluso por quién era la persona que había usado esa prenda de vestir. Entonces había gente que, por ejemplo, accedía a hacer un trueque de ropa y le interesaba porque decía, bueno, esta camisa era de Edward y pues, me parece que él tiene una buena energía, entonces yo quiero parte de la energía y me la quedo. Y eso, por ejemplo, me sorprendió un montón en la creencia de lo que está pegado a las prendas de vestir. Y otra de las cosas que más me interesó en un momento fue que, pues digamos, para mí era sostenibilidad social, entonces temas de producción de los trabajadores, la sostenibilidad en el medio ambiente, en la naturaleza, pero en un momento una estudiante, en ese momento diseñadora de los Andes, me planteó como en su tesis, que les cuento que estaba planteando de la sostenibilidad afectiva o emocional con la ropa. Y me dijo, mira, es que hay cosas que uno tiene, que tienen 10, 15, 20, muchos más años, y las tiene todavía, muchas no las usan, pero están ahí porque uno está pegado a ellas, o porque tiene un vínculo especial con la ropa. Y él exploraba entonces cómo transformarlas para que uno siguiera vinculado a eso. Y claro, ese es otro punto, porque tenemos cosas que en serio están ligadas a nuestras emociones. Muchas no, muchas vienen como de la adquisición rápida, por decir algo, pero de ese puntito yo también me agarré en un momento para decir, entonces démosle más valor. Entonces personalicemos, transformemos, contemos una historia. Cuando hacíamos los treques era, después poníamos el outfit, pues como la pinta completa, decíamos que esta falda de no sé quién, la usaba tatarán. Porque nos dimos cuenta que a la gente le gustaban las historias detrás de la ropa, no solamente es un pantalón café porque sí, sino porque este personaje lo usaba de esta manera y lo usaba pues, en tales circunstancias o se lo había regalado a alguien. Incluso, por ejemplo, a veces que llegaban personas como, esa es la ropa de mi historia, y no quiero nada más. Y entonces era como, se las dejo a ustedes. O personas que, todo lo contrario, estaban súper encariñadas con un saco, decían, pero me engordé, ya no me queda, o la chaqueta ya no me entra, pero con un dolor me entregaban y al final cuando veían que alguien la usaba y se la ponía, se volvía completamente distinto porque eran generosos en, listo, te comparto lo que yo soy, lo que yo vi, lo que yo sé y lo que esta prenda significaba para mi vida. Entonces otro punto de cómo exploramos otras cosas frente a los vínculos que tenemos con las cosas y en especial con la ropa. Gracias. Intentando como articular y seguir con lo que planteábamos de moda e identidad. También en este debate tiene una palabra también bien problemática y es la industria cultural. La industria cultural a veces tiende a ser satanizada, tiende a ser criticada, o también, digamos, puede existir que a veces es una visión totalmente complaciente con la industria cultural. ¿Ustedes cómo ven la industria cultural? Y también será bueno que pudieran referirnos algunos ejemplos en Colombia. Si la industria cultural riñe, contribuye, las industrias permiten consolidar una identidad a partir de la moda, porque, digamos, se habla mucho de que pueden haber a veces simplemente como las dos posturas. Yo recuerdo un poquito, no solamente hablando de moda, sino en general de la más media, como decía Humberto Eco, y es, o usted es totalmente apocalíptico, o sea, usted solamente tiene una visión nihilista, desesperada de que no va para ningún lado, como hablaba Elizabeth al principio de intervención, de ser más responsables con el medio ambiente, o se integra a las dinámicas industriales. Y como decía Edward, vivimos en el capitalismo, no podemos afanar del capitalismo. Entonces, la inquietud, la pregunta para que la sigamos discutiendo es, ¿cómo ven ustedes el rol de las industrias culturales? Hay que ceñirse a ellas, hay que pegarse a ellas, se pueden cambiar, se pueden modificar, hay que plegarse a lo que digan, o también se puede, digamos, contribuir a valores culturales sólidos, ¿por qué no? Pero que no reñirían con la producción económica.
Se cayó. Carolina. En este momento va a hablar Carolina. Lo primero que hay que preguntar es cuál industria cultural o qué es la industria cultural, porque es que tiene muchas aristas y tiene muchas formas de manifestación distintas. Las industrias creativas, el término economía creativa, industrias creativas, industrias culturales, es algo que se viene, digamos, amasando desde finales del siglo pasado en un par de países angloparlantes, Australia, y con mucha disciplina y juicio en el Reino Unido. ¿Por qué? Porque sobre la tesis de ellos es que hay un montón de industrias que manejan tangibles e intangibles. Tangibles son las cosas que yo puedo tocar. Yo esto lo puedo tocar. Un intangible es la música. La música no la puedo tocar, pero la puedo disfrutar y hace parte de esas industrias culturales. Por poner unos ejemplos rápidos. Y están afincadas en los elementos creativos, los elementos culturales o los constructos culturales de un país. En eso están basadas. Entonces, que la música en el Reino Unido tenga unas características y haya surgido una banda como los Beatles, funciona de una manera porque hay un contenido bajo, información frente a la música y un oído desarrollado sobre eso. Pero que en Colombia existan los maravillosos gaiteros de San Jacinto, tan especiales, tan bellos, y que su música tenga esa característica, pues está afincada en esas cosas culturales. Lo que ellos dijeron es, venga, pero la música se vende, el diseño gráfico se vende, ¿no? Las cosas que uno ve impresas, los muebles se venden. ¿Eso qué significa? O sea, ¿eso cómo lo organizamos y cómo lo ponemos dentro de una categoría que no es simplemente la industria del mobiliario, sino es el diseño de mobiliario, que tiene unos intangibles, que se meten y echan la mano de la cultura? Entonces, yo creo que hay que entender eso para poder entender lo que significa comercializar con la cultura, que básicamente eso son las industrias culturales. Entonces, yo genero una ganancia económica, no se mueve una economía, hay un montón de gente ganando dinero en una cadena, supuestamente, desde esas ideas de esas industrias culturales, industrias creativas, economía cultural. Digamos que esos son tres términos importantes para entender. Y me perdí, la pregunta era. Perdón. Entonces, creo que hay que entender eso para entender. Yo estoy por presentar un libro el sábado en el stand de la universidad, se llama Moda en Unidades 2008-2018. Y hay un capítulo que tratamos que se llama La moda, la gran industria creativa. Entonces, es súper bonito porque es que bajo la idea y la premisa de la moda, como ya les expliqué, no solamente es la ropa, asocia una cantidad de cosas. Muchas de estas industrias culturales se empiezan a mover. Fotografía está asociada, impresos está asociado, editorial está asociado, maquillaje está asociado. Todas las cosas que tienen que ver con belleza, todas las casas de moda, digamos, tradicionales, pues, si no puedo vender una cartera de, no sé, $32,000, no tengo ni idea, una cartera muy costosa, el aspiracional que le vendo a las personas es un perfume. Entonces, toda la industria cosmética, el labial que ustedes tienen, la pestañina que se pone en la base, los polvos, el bloqueador solar que usan, la crema que se usan, todo tiene que ver con la moda. Entonces, también pasa por ese circuito. Entonces, la moda es fantástica porque es un catalizador de eso. Y yo sí creo que hay que partir de la cultura, la profundidad de la cultura, la idea de la moda como un catalizador de esa cultura, una cosa que transforma esos elementos culturales y los lleva pues para poder mover una industria y construir una industria. Es que finalmente cuando hablamos de la palabra industria, para mí significa algo que mueve el valor, que se vende, que se va a transar por algo, que produce algo tangible o intangible, pero produce algo que se va a comercializar de alguna manera, ¿no? Mueve una economía. Creo que yo quiero partir de lo que ya Carolina plantea como para, claro, ¿qué industria es la pregunta más importante? Pero también hay que reconocer, considero yo, que la moda es la industria cultural del siglo XX y del siglo XXI. Si ustedes se fijan, la dinámica de la moda ha alterado la manera en la que comemos,
no solo en la que nos vestimos, qué música escuchamos, a qué barrios vamos en la ciudad, qué ciudades visitamos, qué miramos en internet, qué meme está de moda ahorita que dura un minuto o 10 días, ¿no? Es decir, que la lógica de lo efímero como principio cultural de muchas relaciones sociales ha permeado, digamos, profundamente las industrias culturales y muchas otras industrias como la política, ¿no? Vemos, por ejemplo, cómo Evo Morales aprovecha positivamente el discurso, el performance del indígena para posicionar un discurso político, ¿no? Vemos, por ejemplo, cómo los gobiernos utilizan la industria cultural a nombre de la economía naranja, con lo bueno, con lo malo y con lo peligroso, ¿no? Para posicionar unas agendas políticas. Es decir, que la lógica de la moda en el sentido de lo efímero y del consumo de las formas bellas es una industria cultural que ha permeado muchas otras. Desde la Bauhaus, ¿no? Y esta, digamos, popularización del diseño, somos una sociedad que se acostumbra a vivir con objetos formados con el principio de la belleza, que creo yo que es la gran industria, no la gran industria cultural, no, el gran sentido cultural detrás de la moda. Como tú decías, nadie compra un objeto para verse feo. Yo siempre le digo a mis estudiantes en clase, nadie nombra a su miscelánea creaciones de mí para que la gente no entre. Al contrario, dice que es bonito. ¿Cómo le pongo a mi negocio para que la gente esté acá? Es decir, tiene un principio estético dominando las decisiones, ¿no? Sería ridículo que alguien abriera una panadería y le pusiera un nombre que a mí me parezca feo, pero que a él le parezca bonito, para que no entre la gente. Todo lo contrario. Es decir, que hay un principio de estetización de la belleza, de la vida, perdón, que ha permeado muchas industrias culturales, que nos ha permitido el goce en muchas maneras. La música antes estaba restringida a ciertas élites, ¿no? Como la gastronomía, como el diseño, como muchas experiencias de lo bello. Que la moda, con todo lo problemático del siglo XX, nos permitió disfrutar a una gran mayoría por primera vez. Entonces tenemos un problema difícil de resolver entre tengo acceso a un montón de bienes, ¿no? Que nunca la historia de la humanidad me había permitido acceder, versus estos bienes tienen unas características de producción problemáticas. Y además, como decía Carolina, albergan unos valores que por detrás son problemáticos. O al contrario, son liberadores. El gran ejemplo, digamos, de esa industria cultural de la belleza y de lo que significa la moda en este sentido es la liberación posible que significó para las mujeres, ¿no? Eso es muy liberador. La liberación de clase que significó poder expresar más allá de yo soy de la aristocracia o pertenezco al estrato 6 en términos de la clave bogotana, ¿cierto? Sino que tengo una posibilidad de expresarme más allá de esas restricciones que son culturales, permitidas por esas industrias culturales masivas. Pero por otro lado, reproducen estereotipos de género, reproducen estereotipos raciales, ¿no? Reproducen estereotipos de cuerpos deseados y cuerpos no deseados, que es un problema también de la industria cultural. Pues la industria cultural produce unas cosas maravillosas en el sentido de la permisión de la belleza, pero también unas cosas nefastas en el sentido de qué valores materiales e inmateriales, como decía Carolina, hay detrás de eso. Pues creo que estamos en un momento muy problemático para entender las industrias culturales con lo bueno y con lo malo, y quisiera como dejar esa idea de que creo que la gran industria no cultural, sino más bien el gran trasfondo cultural es la democratización de la belleza, de la apariencia, y lo que ello trae justamente a esta pregunta de si las identidades son desechables o no. Yo insisto en la idea de que antes nadie se cuestionaba su rol de clase, de género, etcétera. Hoy lo podemos hacer, ¿no? Y en ese sentido parece que nuestra identidad es más maleable. Tenemos más posibilidades de expresión gracias a esa industria cultural. Pero Judith decía que hay que tener cuidado cuando la cultura y las industrias culturales son utilizadas como un recurso a beneficio de intereses particulares. Él menciona un ejemplo de cómo muchos festivales de música hacia el área, a la región chocuana en Colombia, se utilizaron en teoría para promocionar las músicas locales, pero era una manera de generar una sensación de seguridad territorial que permitiera la entrada de ciertas empresas a territorios en terrenos muy baratos, ¿no? Entonces, ojo, hay muchas cosas ahí donde nos dicen el gobierno funcionaliza la industria cultural, ¿cierto? Pero también los ciudadanos aprovechan esas industrias culturales para expresarse de maneras que nunca les habían sido posibles.
justo con eso que señalas, Eduardo, del uso como y de la politización o usarlo con fines políticos, hay algo que a mí me interesa mucho y es en la producción cultural que sea tan coherente en forma y en contenido. Porque, por ejemplo, tenemos contenidos que pueden ser la música, que está hablando de la selva, de la naturaleza, de Lidia Góngora, Canal Metiniqui, con los que nosotros trabajamos, que están cantándole al mar, al río, que hablan, no solamente lo ponen en la música, sino que obviamente los instrumentos vienen de la selva. Entonces, allí están puestos y es después qué pasa con eso, cómo se produce. O, por ejemplo, en la ropa puede ser, o la moda, estamos inspirados en la naturaleza porque usamos los materiales que vienen en algún momento de la naturaleza, otros vienen ya, sintetizados químicamente, los colorantes, pero también hay diseños, hay dibujos, hay estampados que son la misma naturaleza. Entonces podría ser solamente eso, ponerlo pintado allí y esa es la conexión, o pensar en el material, o pensar en después que se deje de usar, qué va a pasar con esos residuos, si se transforman, si se circularizan, como decía también Carolina al comienzo. Y es, por ejemplo, en la exploración que hemos hecho nosotros también en el Fundación ha sido rico ver que hay mucha gente dispuesta a apostarle a nuevos mensajes. Y yo, digamos, he buscado desde el arte, son mis últimas respuestas más que desde la moda, cómo artistas quieren hablar, por ejemplo, del cambio climático. Y me pasó también con la moda. Hace 10 años éramos muy poquitos y ahora no hay nada que a mí me llene más emoción que ver que hay varios sitios de proyecto permanente en Bogotá. Es decir, como realmente esta idea pegó, la gente le gusta, la gente lo está haciendo. Ya hay muchos más que lo hacen, hay materiales nuevos en el mercado, hay más colorantes, los hilos que eran, digamos, de algodones orgánicos, ya era muy costoso antes, ahora es mucho más fácil adquirir algunas cosas, está más disponible, pero también en el arte, por ejemplo, he visto como, básicamente eso es lo que yo estoy haciendo en el caso de Inglaterra con el Consejo de Artes británico, como ellos desde la industria cultural que tienen, entonces música, teatro, danza, también todo lo que es diseño de artes plásticas, están buscando, por ejemplo, transformar los contenidos de los artistas que ya tengan una relación con el planeta, que lo ponen en el mensaje, pero más allá, y eso me ha encantado montones, y es que entienden que cada cosa que se hace tiene un impacto. Pues, por ejemplo, los teatros, algunos, los que hacen parte del movimiento, están buscando cambiar las bombillas, que, por ejemplo, en algunos incluso les dan una botellita a cada uno de los actores cuando llegan a trabajar en la preparación para que no haya botellas plásticas que se estén consumiendo todos los días. El vestuario que utilizan los actores se reutiliza, lo transforman, lo dejan en el stock. Es como que ya no solamente pensar en cosas que empiezan a ser sutiles o los contenidos, por ejemplo, en algunas películas ahora que aparecen carros eléctricos, y aparecen como cosas básicas, no como el carro eléctrico especial, sino como que ya la gente tiene paneles solares en la maleta, paneles solares en la casa, pero es que las hacen sutiles, pero que muestran que la vida distinta sí es posible, una vida como más sostenible y más responsable. Y en ese caso del Consejo de Artes Británico, lo que han hecho es identificar como dónde estaban los altos consumos de energía y de desperdicios, sobre todo, dónde podía haber ahorros, y en esos ahorros comenzar a hacer los cambios, básicamente como o en prácticas o en tecnologías. Y con los ahorros, lo maravilloso que han logrado es que la industria, esa plata que se ahorra, le invierte en la misma industria cultural. Entonces ellos están ganando porque están pudiendo hacer más trabajo, los artistas están pudiendo crear más, pero además están bajando como sus impactos ambientales. Y ese modelo me parece como, pues, digamos, como súper interesante porque además lo han venido estudiando en distintas formas de producción de contenidos, desde también lo mencionaban antes, el activismo, entonces artistas que salen reconocidos, actores que salen y hablan en el escenario público diciendo que el planeta está en peligro, que hay una crisis, que hay cambio climático, diciendo que pueden hacerlos, pero hay otros que ya comienzan a poner los contenidos, entonces una obra ambiental que se pone en escena, canciones que se crean y ya, pues también es importante en el tema estético porque era una de mis preguntas siempre y es, cuando uno le dice ambiental, uno siempre piensa que es como maluco, como se hizo, pues que si a uno le interesa, entonces es hippie y es sucio y no está chévere y no está rico para salir y pues no me lo va a quedar, entonces como rico por los que lo hacen, muy bonito por ellos, pero no me va a conectar. Y el sentido estético siempre es algo que a mí me ha interesado como poner en alto porque hace que de verdad esto es de calidad. Entonces lo hacemos bien y queremos que esto lo guste, la gente lo vaya a tener y lo vaya a adquirir. Bueno, también creo que me parece ahí, pero es el punto como de explorar distintas posibilidades y ver los ejemplos de lo que está pasando en esas manifestaciones, en contenidos, en formas, y en el movimiento que creo yo que cada vez es mucho más grande.
poco desde la tesis de Elizabeth, porque ya está lo sostenible, lo sostenible, lo sostenible, y creo que es algo importante para volcar un poquito el mensaje, porque ya explicamos identidad, moda, estereotipos, como industria. Hay una cosa que es fundamental entender, y es que el mundo no se va a acabar. Los que nos vamos a acabar somos nosotros. O sea, miren el mundo cuánto tiempo lleva, la Tierra cuánto tiempo lleva. Se extinguieron los dinosaurios, se fueron, pasaron, llegamos nosotros, es la era de los hombres, y esa era se va a acabar, tarde o temprano. Lo que pasa es que en el siglo XX le metimos el acelerador a profundidad. Yo no sé si ustedes han visto la serie Nuestro Planeta, que es narrada por David Attenborough, que es divina. Él ha hecho muchas series, Planeta Azul, Planeta Tierra, y ahora la que tiene, que se llama Nuestro Planeta. Entonces es precioso porque nos muestra los entornos naturales y nos dice, este animal que ustedes ven aquí, este animal existía en cantidades hace 60 años, ahora quedan 10. Y así con cada uno de los lugares, y uno dice, pero ¿cómo si hace 60 años existía todo y hoy ya no existe nada? Y cuando uno se pone en la tarea de decir, bueno, voy a tener hijos, ¿qué mundo le va a quedar? ¿Cuál va a ser el tipo de mundo que va a tener que enfrentar? Las guerras del agua van a pasar. Si no cuidamos el agua, nos vamos a morir. Y los países que van a tener el poder son los países que tienen agua, no los que tienen petróleo, no los que tienen plata, son los que tienen agua y espacio limpio. Y así que es tan importante esto que está haciendo, que esta iniciativa que lanzaron ayer el gobierno de parar la deforestación en Chiviriquete, porque Chiviriquete es muy importante. Entonces también es un poco empezar a girar la conversación hacia lo sostenible, porque definitivamente hay una idea en torno al consumo que hay que desacelerar. Entonces la idea es que ya no compramos agua en botella. ¿Cuántos de ustedes compran botellas de agua en la calle cuando tienen sed? Levanten la mano sin vergüenza, no importa. 11:50 de la mañana, estamos transmitiendo desde la Feria Internacional del Libro de Bogotá, en el stand del pabellón 3, donde está Ediciones Usta, la editorial de la Universidad Santo Tomás. Hoy estamos hablando de moda. Hay un debate con 3 profesores de diferentes universidades y de investigadores que están analizando si la moda es desechable y por consiguiente los seres humanos somos desechables. Esa palabra se ha ido transformando, gracias a Dios, porque es de una manera despectiva decirle a los habitantes de la calle de esa manera, pero realmente son seres humanos que simplemente en donde habitan, en la calle, pero no quiere decir que sean desechables. Igual es el tema de la palabra de la moda, que si la moda es desechable porque se cambia rápidamente. Yo tenía, y Fabiola León, que nos acompaña aquí, una amiga que decía, le encantaba estar a la moda, no le importaba comprar chiviado, cosas, gafas de 10,000 pesos, y decía, no, pero estoy a la moda. Entonces yo le decía, pero ¿para qué compras eso que no te va a durar y que simplemente es por estar en la tendencia actual, que es la moda, lo que significa eso? Entonces ella decía, no importa, pero pues lo que dure, así sean 10,000 pesos. ¿Usted qué cree, Fabiola? Lo que pasa es que el ejemplo es perfecto, Clarisa, para poder hablar del estatus, o sea, cómo los elementos del consumo, los objetos me generan a mí una posición. Dentro de la discusión que escuchábamos ahora, hablaban precisamente hasta dónde la gente se cuestiona lo que en su momento el marxismo denominó la estructura de clase, la posición de clase. Yo creo que eso se ha venido perdiendo, la gente no estudia mucho eso, pero lo que sí es claro y contundente es que nosotros nos hacemos, o los elementos nos hacen también ubicar en un estrato social. Esta figura de lo desechable que se usa en muchas cosas, pues también de lo que nos habla es de lo que también hablaba Zygmunt Bauman, del tema de los sólidos se desvanecen en el aire. Es decir, toda esta modernidad
que nos habla de la liquidez, donde nada permanece, los gustos no permanecen, las tendencias no permanecen, entonces todo termina desvanecido, la opinión pública, la identidad termina desvanecida y diluida. Lo mismo pasa con la moda, es parte de lo que ellos hablan ahí. Realmente no importa ya tanto como la marca, sino como la identidad, pero los jóvenes también dicen, espere que si yo me pongo el pelo parado no me significa necesariamente ser punkero. Entonces también en eso hay una discusión porque pues el mundo sí cambió, entonces eso que llaman los académicos los grandes metarrelatos, entonces no soy, un ejemplo que daban ahí en la conferencia, no soy hippie, porque es que antes lo hippie me implicaba otras cosas, hoy día lo hippie es otra, los jóvenes lo llaman de una manera los hipster, ¿cierto? Entonces es traer esa moda de antes, pues ya no me significa lo que fue en su momento todo el movimiento del hippismo, porque pues el contexto no es. O sea, en este momento no podemos hablar ni de un gusto, ni podemos hablar de nada de eso, entonces realmente es una nueva representación. Y en últimas es reciclar. Sí, y precisamente, claro, es que la moda siempre es cíclica, ella retoma el pasado y vuelve y lo coloca. Por ejemplo, si usted me dice ahorita la moda en ropa, están los gallinetos, entonces eran los cuadritos grises con negro y blanco y cuadritos en colores tierra, cafés, entonces es cíclica, ella va volviendo, ¿no? Las niñas cuando uno tiene hijos adolescentes, dice a la hija, ¡ay, Dios mío! Y la niña estás chic, y tú te ríes por dentro diciendo, saber que yo me vestía igualita. Pero los hijos, ¿cómo, mamá? Si usted es aquí, como le dicen los estudiantes, usted es muy viejo a uno. Pero y uno, ¿cómo? Eso no es verdad. Pero, por ejemplo, el ejemplo de las botas pantaneras. Las botas pantaneras, ¿qué significaban hace un campesino? Tiempo? Exactamente, y eso era para ir a ensuciarse. Sí. En cambio ahora usted encuentra botas pantaneras de colores, con tacones, largas y cortas. Y le cambia a uno completamente lo que ese concepto que tenía antes las botas pantaneras. Sí, ya se pasaron de lo rural a lo urbano. Bueno, sigamos escuchando qué está pasando en nuestro stand de Ediciones Susta, en el pabellón 3, en la Feria Internacional del Libro con Karen. Y con ello pues se multiplica la población. Así es, Fabiola, continuamos en el debate. Así, mientras usted contextualizaba a nuestros oyentes, Carolina hablaba de que muchos famosos actualmente le están apostando a la industria de la moda a unos papeles de verdad. También se está cogiendo mucha fuerza la estética del remiendo, que es igual al reuso, que eso tiene una historia y una importancia. También se han preguntado, pues le pregunta al público si nosotros nos hemos preguntado quién hace lo que consumimos. En este momento, el doctor Eduardo Salazar está haciendo su intervención. De la higiene, etcétera, la población se dispara, ¿no? Entonces ya no tenemos que alimentar voy a decir cualquier número, 500 millones de personas en el mundo, sino que tenemos que alimentar y vestir, etcétera, con necesidades propias del siglo XX que nunca existieron a 8.000 millones de personas. Yo no estoy abogando por la muerte colectiva, pero me pregunto cuál es la relación de esa consecuencia secundaria del capitalismo y del modelo social en el que vivimos, y político y económico, con la multiplicación de las personas que somos, ¿no? Lo que nos muestra este documental que señala Carolina es que las poblaciones tienen maneras de regular la cantidad de individuos que viven en ellas. La de nosotros no, ¿no? Hasta la eutanasia es un debate, ¿no? Es como ya me quiero ir, no, ¿qué es eso? No, y todo, pero usted ya me está diferenciando, no, usted tiene que quedarse como sea, ¿no? Entonces, me parece una pregunta desde la biología atravesada por la cultura y los sistemas de producción respecto a lo que significa eso en el consumo y en las industrias, por un lado. Y por otro lado, las respuestas culturales justamente a esa pregunta. En los años 90, todos los países del mundo, todos, en Occidente más bien, celebraban que las empresas como Nike, Adidas, Diesel llegaran a sus países a crecer. Y era la noticia. Por fin Colombia entró en la moda, en la cual moda, porque Nike está cosiendo en Bogotá y en Medellín. Y era efecto de celebración.
Evidentemente a la historia económica eso tuvo unas consecuencias positivas, digamos positivas, en el desempobrecimiento de ciertos hogares, ¿no? Que es el mismo que ha hecho estas grandes marcas en países como Bangladesh. Mejora un poquitico el estilo de vida de la gente, cosa que es buena, pero a cambio de qué, ¿no? ¿Por qué? Porque también hay un Estado fallido en estas repúblicas y naciones que hacen que el Estado no pueda cumplir con las necesidades básicas de los individuos y le toca a la empresa, la empresa aprovecha más bien esas condiciones para que la gente se deje de ganar $1 a la semana y se gane 8. Entonces para la gente no, pero no se me lleven a Nike, o sea, como así, porque no se nos olvida además que detrás de esas cadenas de producción hay seres humanos, producto de la misma multiplicación de los peces y de los seres humanos, ¿no? Para pensar en esos papeles. Entonces en los 90 era como celebrado, ¿no? Pero como ustedes decían ahorita, hay una macro tendencia también, unas nuevas preguntas individuales por el ambiente, por los sistemas naturales. Tratamos de decir los recursos naturales, ¿no?